¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el impacto político del juicio a Jair Bolsonaro con otro notable invitado, Miguel Borba de Sá, analista político y catedrático de Ciencias Políticas directamente desde Río de Janeiro. Miguel Borba de Sá, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, Miguel. Desde que en días recientes declaró en su juicio el expresidente Jair Bolsonaro, ¿hay algo en el proceso de ese juicio que te ha llamado la atención o que lo estás siguiendo con más detenimiento? Sí, en verdad que sí, Jorge, porque sigue el juicio al expresidente, no solamente a él, a todos su banda criminal que hicieron parte de planes del golpe de Estado y, en caso de Bolsonaro, 4 otras acusaciones penales. Pero creo que hay algo que los sectores progresistas, la izquierda acá en Brasil, no está manejando bien, no está debatiendo lo suficiente, que es la posibilidad que este juicio a Bolsonaro lo reimpulse políticamente para las elecciones del próximo año, aunque puede ser que no sea Bolsonaro el mismo, pero está ahí con muchas negociaciones políticas para poner a alguien de su familia en el billete electoral de la derecha para seguir capitaneando la derecha para el próximo año. Entonces yo veo con mucha preocupación, por un lado político, este juicio a Bolsonaro, porque creo que puede pasar lo mismo que, por ejemplo, ha pasado a Lula, que estaba con una reputación y una popularidad muy baja, y cuando lo encarcelaron salió de la cárcel como otra vez como un gigante político que sigue siendo hasta hoy. Entonces, a mí me parece que políticamente es peligroso, y además de eso podemos hablar que hay problemas técnicos, judiciales, que también son preocupantes. Ahora, en lo que tiene que ver con lo que se ha escuchado, por lo menos hasta ahora, en el primer día estamos hablando de que compareció el general Mauro Cid, que es mano derecha de Bolsonaro, y él allí ha afirmado que revisó y modificó, dice, un borrador de decreto que incluía la orden de arresto a figuras claves como el juez Alejandro de Moraes y además a Lula y a su vicepresidente. ¿No es bastante contundente o concluyente ese testimonio? En mi opinión, no suficiente, Jorge, que existían folletos, que existían billetes, minutas de preparación de estado de sitio. Esto es cierto, pero nada se puso en marcha, nadie los sacó órdenes para eso en ningún día, y no sacaron tanques a la calle ni nada. Un problema gigante que me parece es que este juez que estaba involucrado, por lo tanto, como blanco y víctima de esta presunta acción, es lo mismo juez que lo está jugando en este momento. Es un claro conflicto de intereses. Este juez, Alexandre de Moraes, se debía declarar impedido para hacer este tipo de juzgado. Hay otros ministros en la Suprema Corte que tienen plena capacidad de hacerlo. Si él, en la manera como está llevando los interrogatorios, los acusados hablan del mismo. Esto es una subversión de todo lo que se puede esperar de un juicio justo. Y insisto, para la izquierda esto es muy importante, porque nosotros en América Latina, a nivel continental, seguimos teniendo, es decir, el argumento que nosotros sufrimos lawfare y no hacemos lawfare contra nadie. Que lawfare, lo que pasa ahora con la presidenta Cristina Kirchner argentina, que ha mencionado en su primer discurso después del fallo en su contra, ha mencionado el lawfare contra Lula, por ejemplo. Si lo hacemos lo mismo con Bolsonaro en este momento, con un juez que no debía participar de los hechos como un vicio de origen de este juicio,
vamos a perder no solamente en Brasil, pero en América Latina como un todo, este lado correcto de la historia, esta integridad moral y política, y que creo que eso nos va a costar un montón en la próxima página. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo has reaccionado ante las declaraciones del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio cuando comentó justamente hizo referencias al juicio en sí mismo y que de alguna forma estaba cuestionando precisamente a Alexandre de Moraes y al juicio mismo? Es decir, ¿cómo ves tú que desde fuera de Brasil y viniendo desde el norte se escuche este tipo de comentarios? No solamente de fuera, pero de acá adentro, la derecha va a seguir creciendo, va a seguir alimentándose de estos hechos que es evidente que hay alguna sensación de persecución en contra de Bolsonaro, pero los que la están manejando son las antiguas élites neoliberales, es la prensa tradicional, son los conservadores tradicionales que están muy desesperados de haber perdido el comando de la derecha para figuras como Bolsonaro y compañía. Entonces, los mismos que están persiguiendo a Bolsonaro hoy fueron los mismos jueces que persiguieron a Lula y después cuando Lula volvió se acabaron todos los procesos, ¿sabes? O sea, este nivel de politización justicia en Brasil es muy peligroso y es peligroso fundamentalmente para la izquierda, para los sectores populares, para los sectores que luchan, que están en la calle a luchar por salud, por educación, por transporte a precios posibles y todo eso que se están enfrentando a la policía, el Estado penal, y de repente nosotros parecemos que no nos damos cuenta que hay una pelea entre dos élites, dos enemigos, y nosotros estamos ahí creyendo que es posible como tercerizar para la justicia y para nuestros antiguos enemigos el trabajo que nosotros mismos tenemos que hacer, que es derrotar políticamente a Bolsonaro, no solamente en las próximas elecciones, sí, pero en el debate público, y que este tipo de acción, muchas veces con un abuso de autoridad, muchas veces con claros indicios de politización, solamente le da poder, le alimenta a la derecha en su convicción de que están, incluso los sectores más o menos disputables, de que sí hay una persecución en contra Bolsonaro, y eso como refuerza su propio mito sobre sí mismo, que a él le gusta llamar mito Bolsonaro. Yo siempre digo, si va encarcelado, ahí de verdad se vuelve un mito. Si muere, a peor. Ahí el mito por décadas. Entonces, hay que parar y reflexionar que, por ejemplo, otro ministro de la Suprema Corte, cuando luego de las elecciones que Bolsonaro perdió para Lula, dio declaraciones en Nueva York a decir, nosotros derrotamos al bolsonarismo. Como un juez de la Suprema Corte, ¿viste? Yo estoy de acuerdo, pero yo soy un analista político, ¿viste? Entonces, nosotros derrotamos al bolsonarismo, incluso haciendo bromas, haciendo chistes. Los mismos chistes que cuando fueron repetidos por una manifestante bolsonarista en el trágico día de 8 de enero, la costó 14 años de cárcel, porque repitió las palabras que dijo este ministro, que es Luis Roberto Barroso, que incluso ha sido mi profesor en la facultad. Pero entonces que le dijo, perdió mané, algo como, ha perdido, tonto, cállate. Entonces, cuando la escribió esto en su trabajo en la Corte Suprema, está encarcelada con una pena que es gigante. Nosotros que siempre hablamos de derechos humanos, hablamos en contra del Estado penal, que defendíamos hasta, no sé, traficantes de drogas, de los abusos de policía y del sistema judicial, ahora no, ahora estamos satisfechos y callados en la izquierda cuando una peluquera, que se llama Débora por señal, que se tornó como un ícono de la injusticia que está sufriendo la extrema derecha en Brasil o cualquier uno que intente hablar contra esta persecución. Entonces, yo creo que la estrategia de la izquierda tiene que cambiar en este sentido para que no alimentemos más
el molino de la extrema derecha. Bolsonaro está inhabilitado hasta el 2030 y él cuando empieza todo este proceso, él dice, nosotros exigimos amnistía. ¿Podría darse un giro y que Bolsonaro pudiera estar antes de octubre del año próximo habilitado nuevamente a ser candidato? Sí, podría, si el Congreso logra pasar un proyecto de ley o más bien de una enmienda constitucional y que sí pueda permitir. Y bueno, Lula estaba inhabilitado también y después volvió porque cancelaron su proceso. ¿Por qué? Por vicios de origen. Porque el proceso desde el inicio ya estaba como contaminado por una politización evidente. Este es el miedo que siento yo, a que lo mismo pueda pasar un día con Bolsonaro, lo que solamente va a rendir mucho capital político que nosotros, desgraciadamente, estamos ayudando a construir. Miguel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Miguel Borba de Sá directamente desde Río de Janeiro sobre el impacto político que está teniendo el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Ya regresamos. Continuamos hablando con Miguel Borba de Sá directamente desde Río de Janeiro. Miguel es analista político y además catedrático de Ciencias Políticas. Estamos hablando, Miguel, de que Bolsonaro está generando justamente un efecto que puede ser políticamente positivo para su movimiento. ¿Existe ya alguna tendencia en cuanto a encuestas, sondeos de qué podría ser el nivel de aprobación de el bolsonarismo contra lo que podría ser el PT? Sí, claro, existen encuestas diarias sobre la aprobación de Lula, la desaprobación del gobierno y posibles escenarios electorales con o sin la participación de Bolsonaro él mismo. Pero hay muchas articulaciones políticas en curso. Claro que hay candidatos a candidatos de la extrema derecha para reemplazar Bolsonaro y en su nombre, pero Bolsonaro mismo todavía sigue muy escéptico de esto y quiere, para estar seguro, meter a alguien de su propia familia en el billete. Esta semana circulaban rumores de que se estaba articulando una candidatura encabezada por el gobernador de São Paulo, lo que sería muy, muy fuerte políticamente, porque él, alguien que es capaz de hablar para sectores de derecha que no son afines al bolsonarismo, o sea, que puede ampliar su arco de alianzas en la derecha, pero con la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, como vicepresidenta. Imagínate, Jorge, una situación de esta, Bolsonaro encarcelado, su mujer haciendo campaña como vice para decir de la víctima que es, la injusticia. Nosotros tenemos que yo me acuerdo bien del episodio de la otra elección, de la facada que ha sufrido Bolsonaro, cómo esto lo humanizó la figura, cómo esto lo logró incluso la posibilidad de ganar sin participar en los debates. Entonces creo que hoy, si tenemos una situación así, será una situación muy difícil en términos electorales para cualquier fuerza progresista, incluso Lula, que está en este momento ya con edad avanzada y sin ningún sustituto a la vista. Este es otro problema que tenemos nosotros, que aparte de Lula no hay ninguna otra lideranza, ningún otro liderazgo político en progresista en la izquierda brasileña capaz de aglutinar sectores suficientes para hacer frente
a este molino de agua de la extrema derecha que no para de crecer. Entonces yo diría que en este momento el escenario político del Brasil es más o menos la mitad. Y un poco rígido, o sea, los bolsonaristas o la derecha va a seguir con la derecha, los sectores más o menos progresistas van a seguir con la izquierda. Creo que ahí hay un espacio en disputa al centro, pero pequeño y muchas veces dominado por figuras neoliberales. Entonces, es una situación muy difícil que se va a tener que enfrentar en Brasil en los próximos tiempos. Hablabas tú de la señora de Bolsonaro y recuerdo que, sobre todo en los últimos días de la elección, del proceso electoral de la elección pasada, tuvo un rol muy activo en cuanto a pregonar, digamos, el tema religioso, digamos, tratando de apelar a los evangelistas. Entonces decía que esto era una elección entre el bien y el mal, Dios y el diablo, es decir, a ese nivel de extremo, eso sigue vigente en cuanto que se está apelando a ese tipo de aproximación en cuanto a pintar a los candidatos. Sin duda, Jorge. Un importante líder evangélico, Silas Malafaia, muy conocido, que igual ha sido diputado muchas veces también, que jefe de una de esas más grandes iglesias, ha salido a declarar públicamente en los últimos días que si se encarcela a Bolsonaro, ellos van a poner todos sus fieles a la calle, casi como una amenaza insurreccional religiosa en Brasil. No sabemos hasta qué punto puede cumplir con eso, sería algo inédito, es seguro, pero la figura de Michel, por ejemplo, sería, en mi avaliación, una jugada política muy promisora, porque puede hablar no solamente con este público religioso, pero con muchos otros, con las mujeres, que son el sector que más rechazo sigue teniendo en relación a Bolsonaro hasta los días de hoy. Fueron las mujeres, el movimiento feminista, las mujeres que lograron hacer las últimas grandes movilizaciones en Brasil y fueron justamente contra Bolsonaro en su primera elección. Entonces, esto puede ser más o menos, no el movimiento feminista en sí, pero el voto femenino en Brasil puede ser disputado, incluso otros sectores también que pueden sentir esta humanización de Bolsonaro, de lo bolsonarismo, si ahí está Michelle, sin abandonar a los sectores que no quieren humanización ninguna, que quieren seguir con la política de fuerza, con las políticas de ajuste, con las políticas en contra de los sectores populares. O sea, hay una articulación de una cierta pluralidad política en la base de la derecha, de una base electoral para la derecha brasileña, que puede ser que una alianza entre el gobernador Tarcísio de Freitas y el bolsonarismo familia puede ser algo muy bien colocado electoralmente. Pero todavía estamos un poco lejos de la elección. Estas son conjeturas, obviamente, pero a mí lo que más importa discutir, y no veo casi a nadie discutir eso en Brasil, es pensar fríamente políticamente a nosotros lo que nos conviene más, seguir apoyando una persecución neoliberal a Bolsonaro, que lo hace la misma prensa que nos persigue a nosotros, que lo hacen los mismos jueces y sistemas judiciales que persiguen a nosotros, o pensar de una manera más fría, más estratégica, y repensar nuestra política para ver cómo derrotar Bolsonaro políticamente en las elecciones, en la calle, en el debate público, porque en este momento el bolsonarismo logra hacer movilizaciones callejeras todos los meses, y los sectores populares, progresistas, la izquierda, nada. ¿Viste? Entonces, ¿cómo recuperar la calle? ¿Cómo recuperar el delantero de los debates públicos? Eso me parece muy importante y es muy difícil de hacerlo
cuando el gobierno Lula se ve muy, que no tiene mayoría en el Congreso y se ve muy como presionado y limitado por el mercado, por los sectores financieros. Eso que están peleando con Bolsonaro, pero que igual no deja a Lula hacer un gobierno verdaderamente nacional, popular, y que sigue, por lo tanto, con política de privatizaciones, de entregar al mercado muchos sectores importantes de la vida social en Brasil. Entonces, es una situación que si no hacemos cambios políticos reales y paramos de creer que la tercerización de la derrota del bolsonarismo se puede hacer vía justicia, y no, porque nosotros reconquistamos el corazón del pueblo con medidas reales, ¿no? Y con la politización real, con la recolocación ideológica de un proyecto que sea contra las élites brasileñas, contra las élites internacionales, contra la explotación del pueblo y de la naturaleza. Todo eso tiene que volver a ser parte del gobierno, pero que no logra hacerlo porque está ahí siempre muy como amedrontado de sufrir, como ha pasado con Dilma, un nuevo proceso de impedimento, de impeachment, o de seguir no pudiendo gobernar hasta las próximas elecciones y haciendo constantes concesiones a los neoliberales hasta el punto que es difícil defender este gobierno contra la extrema derecha en las próximas elecciones. Si lo vemos desde fuera de Brasil, acá estamos hablando de un presidente Bolsonaro que cuando estuvo en el poder había 30 millones de brasileños pasando hambre, la deforestación de la Amazonía es la más grande en décadas, la calidad de vida entonces de programas y proyectos sociales definitivamente dejados de lado, y viene un presidente progresista y entonces se ocupa, por lo menos las versiones que llegan, de que millones de brasileños salen de la pobreza, el cuidado del medio ambiente pasa a ser gran progreso, la deforestación de la Amazonía se reduce enormemente. Acá estamos hablando de un presidente en donde digamos que promueve la integración latinoamericana, que hoy por hoy preside los BRICS y busca de alguna forma terminar con la unipolaridad. Teóricamente, como dice el expresidente Correa, no hay en la historia de las Américas ningún caso de un país latinoamericano que haya salido del subdesarrollo a través de las políticas neoliberales. Y entonces van a votar de nuevo por lo mismo, sabiendo que lo mismo los ha llevado a 30 millones de brasileños con hambre, la deforestación, el dominio del capital por encima de todo. ¿Cómo es que, visto de afuera, no es fácil apostar a una alternativa a ese neoliberalismo que podría estar representado por el movimiento de Lula? Y en este campo de la ideología, creo que la extrema derecha hoy día está se saliendo muy bien, mucho mejor que los sectores progresistas y que los sectores de la izquierda, no solamente en Brasil, pero en muchos lados. Y creo que hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, con estas representaciones, estas imágenes que se hacen. La ideología, como podemos pensarlo un poco como falsa conciencia, o sea, que incluso hace la gente que se va contra sus propios intereses. Entonces estamos viendo lo que ha pasado con muchos no solamente inmigrantes, pero ciudadanos americanos de ascendencia latina que ahora están desilusionados con Trump, pero que lo votaron en parte en las últimas elecciones, creo que también por algo ideológico. Entonces, acá creo que ese es el problema, que la angariación de la insatisfacción se está siendo hecha por la derecha, por términos ideológicos, que la gente se cree representada por este proyecto. Y mira, mucha gente, y esto es el problema ideológico central, no cree que el igualitarismo sea la solución. La gente quiere salvación individual, entonces
¿Qué le importa si están 30 millones pasando hambre? ¿Qué le importa si están destruyendo la naturaleza? La gente está todavía muy contaminada con estos proyectos de salvación individual y creo que ellos pueden llegar a ser explotadores un día. Entonces, o disfrutar de este nivel, de este tipo de vida consumista, que esto que está en la tele y que no ha cambiado con las redes sociales. Entonces, creo que tenemos que volver a discutir proyectos de sociedad, proyectos públicos, proyectos que vuelvan a politizar las cosas en términos de clases sociales y apuntar el dedo, apuntar, echar la culpa de la situación concreta, real que vive la gente a un sistema, ¿no? Que é o sistema capitalista, que é o sistema neoliberal, que é o sistema que, basado en la explotación, basado en la producción, en la concentración de riqueza que no para de crecer en Brasil, en muy pocas manos, al paso que distribuye la pobreza y la miseria y la explotación para casi toda la gente. Entonces, mientras seguimos sin recuperar esta distinción básica para que la gente vuelva a desconfiar de sus élites y no querer ser como sus élites, creo que estamos con muchos problemas políticos por acá. Miguel Borba de Sá, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias.